Tribunal Electoral de Tabasco. Telereportaje. José Antonio de la Vega Azmitia es el titular de la Sedenera y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Estamos listos ya en esta videoconferencia para hacer contacto con José Antonio de la Vega. ¿Cómo estás, Pepe Toño? Muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Como siempre es un gusto estar en este importante programa de los tabasqueños Telereportaje. Oye, el gobernador el viernes hizo un anuncio que iba a subsidiarse el consumo de energía eléctrica y bueno, hay muchas dudas, la gente se ha preguntado algunas cosas y qué mejor que tú para que nos des detalles al respecto. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Lo primero que iniciaré preguntando es ¿a partir de cuándo aplicaría este subsidio? Bueno, Emanuel, precisamente con relación al anuncio que ha hecho el gobernador del estado, el licenciado Adán Augusto López Hernández, relativo a este apoyo que el gobierno de Tabasco ha acordado con la Comisión Federal de Electricidad y por instrucciones del propio gobernador, fue la Secretaría de Desarrollo Energético la encargada para dar esta información. Este apoyo va a ser a partir del consumo de los meses de abril y mayo, que son los meses en donde se ha establecido la contingencia de permanecer en casa y esta etapa tan difícil que estamos viviendo todos los mexicanos y que Tabasco no es la excepción. Entonces, todas las personas que consuman hasta 450 kilowatts hora en un bimestre durante los meses de abril y mayo, cuya facturación sea junio, pero el consumo de abril y mayo, que no rebasen los 450 kilowatts, serán beneficiados con el aporte del 50% de su consumo con un aporte del gobierno del estado. ¿De dónde determinaron, José Antonio, que fuera hasta 450 kilowatts? Bueno, mira, realmente tú sabes que en estos tiempos difíciles los recursos escasean, los recursos son limitados. El gobernador ha hecho un gran esfuerzo por apoyar, y lo dijo el propio viernes, unas jornadas de apoyo alimentario a las familias más necesitadas. Es decir, estos apoyos, Emanuel, van a los estratos sociales y económicos más bajos de nuestra población, los que tienen los menores ingresos, que son a los que el gobierno del estado pretende apoyar. Se habló con la Comisión Federal de Electricidad y ellos hicieron un estudio y determinaron que el consumo de 450 kilowatts hora apoyaría aproximadamente a 144,750 personas que tienen estos consumos promedios históricos en estos meses. Evidentemente, de las personas que estén al corriente en sus pagos, de las personas que estén pagando normalmente sus recibos. Los que no están pagando la luz obviamente quedarían excluidos de este esquema porque pues la información que tiene la comisión es que no pagan la luz. Entonces los que hacen el esfuerzo de pagar, los que están en sus casas, que tienen bajos recursos, que no tienen otra manera de financiar el apoyo para sus familias, es a quienes va dirigido este apoyo tan importante. Entonces habría una población de alrededor de 145,000 personas beneficiadas en el estado. Si se exceden los 450 kilowatts bimestral, ya no entran en este apoyo del gobierno del estado, en este subsidio. No, efectivamente, las personas que ya rebasen los 450 kilowatts quedarían fuera de este aporte gubernamental. Sin embargo, hay muchas gentes, Emanuel, por ejemplo, que tienen promedios de consumo de 500, de 550 kilowatts, que podrían hacer un esfuerzo durante los meses de abril o mayo para poder entrar con ciertas medidas de racionalización y de uso más eficiente de la energía en sus casas, como por ejemplo pues, apagar los aparatos electrodomésticos, tener un uso más racional del aire acondicionado, usar focos LED en lugar de los focos incandescentes y muchas otras medidas
que se pueden usar racionalizando y haciendo un uso más eficiente de la energía, esas personas pudieran entrar dentro del rango y obviamente el gobierno va a apoyar a todos aquellos que consuman hasta 450 kilowatts hora en este promedio del bimestre. Pero si se pasan un poquito, ¿pudiera haber flexibilidad? Bueno, el acuerdo es muy claro que es hasta 450 kilowatts y ese es lo que se ha firmado con la comisión. Las personas que rebasen este promedio de consumo en el bimestre de abril y mayo quedarán fuera del aporte gubernamental. Porque como lo ha dicho el señor gobernador, Emanuel, la idea es apoyar a los extractos más bajos de ingresos de nuestra población en el estado. Las gentes de las comunidades rurales, la gente que hoy está en una situación difícil porque no puede salir, la gente que vive al día y que todavía hacen el esfuerzo de pagar la luz de manera corriente, es decir, son clientes regulares de la Comisión Federal de Electricidad y a esos va destinado el apoyo. Sin embargo, gente también, José Antonio, se ha manifestado y ha dicho que esto no es justo, que esto del COVID nos está pegando prácticamente a todos, y te habla el pequeño comerciante y te hablan los empleados que se están quedando sin trabajo y te hablan la sociedad en general. Algunos dicen, ¿por qué no es parejo? ¿Por qué no se estableció esto del consumo para todos? Bueno, porque evidentemente, Emanuel, los recursos son limitados. El gobierno del estado y la mayoría de los estados de la República están viviendo momentos muy complicados. Ahorita, por ejemplo, la gran prioridad del gobierno del estado es el tema de la salud, el tema de la manera como enfrentamos esta pandemia los tabasqueños con los recursos que tenemos, que no estaban presupuestados para este tipo de gastos. Y ahora estamos viviendo pues que se requieren insumos para limpiar los hospitales, para tomar todas las medidas de prevención que se requieren, los ventiladores, medicamentos que van a ser necesarios, sobre todo ahora que hemos entrado en la fase 3 de la pandemia, estamos a punto de entrar ya. Entonces me parece que los gobiernos de los estados se están viendo confrontados a una situación de precariedad de recursos, y las medidas que ha anunciado el gobernador son en parte por los ahorros, la austeridad, la racionalidad administrativa que ha tenido el gobierno del estado, que le ha permitido tener recursos adicionales, no nada más para enfrentar el tema de salud, sino también para hacer apoyos como las 150,000 despensas que van a entregar en estas jornadas de apoyo alimentario que ha anunciado el señor gobernador del estado, y este apoyo también a los grupos más necesitados de la población con el apoyo es una cantidad que rebasa los 21 millones de pesos en este bimestre para apoyar a quienes tengan un consumo de 450 kilowatts hora en el bimestre. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos platicando con José Antonio de la Vega. 450 kilowatts, ¿a cuánto equivale en dinero en la factura, por ejemplo? Pues mira, precisamente aquí tengo un recibo de una persona de Comalcalco que tiene un promedio de 432 kilowatts. Y, por ejemplo, el promedio en la tarifa 1F es de 320 pesos bimestrales en tarifa 1F. Pero también el apoyo es para quienes tengan tarifa 1C y 1D, porque aunque en Tabasco se nos autorizó una tarifa 1F, recordemos que esa tarifa se aplica en automático para quienes firmaron el convenio de uso deudo y se beneficien de inmediato con la tarifa 1F. Para quienes no lo han hecho, tienen todavía en algunas partes del estado la vieja tarifa 1C y 1D. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la tarifa 1C, en el mes de abril, es de 409 pesos. En la tarifa 1D, de 401 pesos. Y en la tarifa 1F es de 319 pesos en el mes de abril. Y obviamente ya ahí por un consumo promedio de 450 kilowatts. Si consumes menos, 420, 430, pues de ahí va para abajo, y también el aporte es de la mitad de tu consumo.
Una persona me dice, José Antonio, que CFE no se ha acercado a tomar las lecturas de consumo en el medidor y pregunta, ¿cómo sabrán lo que realmente están consumiendo dentro de los 450 kilowatts? Y si se realizan estimaciones y no es de acuerdo al consumo, les preocupa que como no están tomando la lectura, no se tenga un dato exacto. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, está claro que si no tienen un medidor es por dos causas fundamentales. Una, porque no se han regularizado, y si ya hicieron su contrato es porque la CFE no ha acudido a instalar los medidores. En este último supuesto, por ejemplo, se deben poner en contacto con la CFE para la instalación del equipo de medición. Hay que hablar al 071 o acudir directamente a las instalaciones de la CFE o mediante la aplicación de la CFE Contigo, acudir a la oficina más cercana al domicilio. Evidentemente, esta es la única manera en la que la CFE pueda tener una lectura y poder medir el consumo. Los que no tengan el medidor, pues va a ser muy difícil que la CFE pueda establecer un consumo para este apoyo. Quienes están pagando con tarjeta mensualmente, ¿cómo aplicaría? Lo mismo, su consumo, acuérdate que es el 450 kilowatts hora el bimestre. Eso nos lleva a que si tú consumes 225 kilowatts en un mes, es más o menos exactamente la mitad del consumo. Si tú pagas mes con mes, en abril, pues no deberás rebasar 225 kilowatts y lo mismo en el mes de mayo. Bien, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Seguimos platicando con José Antonio de la Vega. Importante, José Antonio, en relación al apoyo que se está dando, si para los pequeños comerciantes se tiene diseñado algo, es algo que ha sido muy reiterativo por parte de ellos. Tienen las cortinas abajo, no están vendiendo, la situación es difícil, les piden que no despidan a los pocos empleados que puedan tener, sin ingresos. ¿Cómo pagar la luz? Bueno, como lo señaló el propio gobernador del estado en su intervención del día viernes, los esfuerzos estatales, Emanuel, están enfocados a atender la emergencia sanitaria provocada por los contagios y padecimientos del COVID-19. No obstante, para evitar que se incrementen los contagios y las presiones que podrían derivarse sobre el sector salud, la principal medida de prevención es el distanciamiento social y la permanencia en casa, pero hay sectores de la economía que por los pocos ingresos que perciben se ven en el dilema de permanecer resguardados y poder cumplir con sus compromisos, como es en este caso el pago de la luz. Pensando en estos sectores vulnerables fue que se tomó la decisión de otorgar este apoyo. Y en el caso de los pequeños comercios o medianos comercios, que es entendible que también se ven confrontados a una situación compleja, ha anunciado el propio gobernador una serie de medidas que se van a tomar pasada la contingencia. Por ejemplo, habló el gobernador de que la recuperación económica a finales de mayo empezará a detonarse nuevamente la obra pública para generar empleos y también que va a haber apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores y a las mujeres de negocio. Pero hoy en día la prioridad es la pandemia, atender todos los elementos sanitarios en los hospitales para atender a las personas que surten infectadas o que tengan síntomas y apoyar a los clientes domésticos, porque es personas que consumen, pero que no tienen un ingreso por la utilización de la luz. Los pequeños comercios, por muy pequeños que sean, una pequeña tienda, pues tienen ingresos y son personas que venden productos, que venden refrescos, que tienen pequeños súperes y que bueno, pues eso les produce una cierta utilidad y por lo tanto la situación no es tan complicada como para alguien que está en su casa, que hoy no tiene trabajo porque no puede salir a buscársela en la cotidianidad y evidentemente esa gente que ha hecho el esfuerzo de estar al corriente de sus pagos durante toda la vida, pues este apoyo es muy útil porque de otra manera pues entrarían en una situación de no pago que complicaría la situación ante la CFE. ¿La tarifa 1F de verano ya se empezó a aplicar en Tabasco? Bueno, acuérdate que es el subsidio que se aplica durante los meses a partir del 1 de abril a octubre.
Son 6 meses que tenemos este subsidio, que son los meses más calurosos del año, y luego 6 meses que no tenemos subsidio, que van prácticamente de noviembre hacia el último día de marzo. Esa tarifa ya empezó a aplicar. Este apoyo que el gobernador del estado ha anunciado a los tabasqueños para subsidiar el 50% de su consumo a clientes que estén al corriente de sus pagos y que tengan un consumo en el bimestre hasta 450 kilowatts, este apoyo es adicional al subsidio de verano que se tiene hoy a todas las tarifas en el estado. Es decir, va a haber una reducción muy importante ya con el subsidio de verano, y aparte de eso, a los que tengan el 450 kilowatts pagarán solamente el 50%. Por cierto, son medidas que también se han anunciado en otros estados, como el estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo. Sobre este tema del subsidio, ¿es en automático o los usuarios tienen que inscribirse, José Antonio? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo operará? Es en automático, Emanuel, no tienen que hacer absolutamente ningún trámite, porque lo que está acordado, lo que acordó el señor gobernador, es precisamente que hasta clientes de 450 kilowatts o menos, en automático se aplicará un descuento del 50% de su consumo. Evidentemente, hace rato mencionábamos de clientes que no tengan medidor y que no pueda la comisión hacer una estimación, pues tendrán que ir a la comisión para establecer que sea subsanado esta irregularidad para que puedan obtener el beneficio. ¿Este subsidio es independientemente del adiós a tu deuda? Totalmente. El adiós a tu deuda es un programa que se firmó con la Comisión Federal de Electricidad, fundamentalmente, Manuel, para resolver el viejo problema de los adeudos de los que estuvieron en la resistencia civil, los morosos ante la Comisión Federal de Electricidad, y poder tener una especie de lo que se conoció coloquialmente como un borrón y cuenta nueva, condicionado a que obviamente te inscribieras en el programa, lo cual te daba acceso en automático a la tarifa 1F, que es la más barata del espectro eléctrico. Hay quien dice, no, es que la tarifa sigue siendo muy cara. Pues podrán tener las interpretaciones, pero la 1F es la tarifa más baja del espectro eléctrico nacional, que fueron las negociaciones que hizo el señor gobernador del estado con la Comisión Federal de Electricidad, con gestiones ante el presidente de la República. Era un viejo reclamo de los tabasqueños, era tarifa preferencial y borrón y cuenta nueva. Esos dos elementos están en el convenio Adiós a tu deuda, y que evidentemente, Emanuel, hay irregularidades, hay errores de la comisión que se tienen que subsanar, que la gente tiene que aclarar, pero definitivamente el Adiós a tu deuda es un programa que ha beneficiado a casi 200,000 tabasqueños que se han inscrito en el programa, y evidentemente consideramos que debe la gente seguir en el programa acudiendo. Las oficinas de la comisión en los municipios están abiertas para atender a la gente. Se pueden inscribir en cualquier punto del estado para resolver este problema. Sí, siguen atendiendo, perdón, José Antonio, ¿siguen atendiendo ahorita durante la contingencia? Sí. Acuérdate que lo que se cerró fue nada más los servicios que se prestaban en la nave 1, que se quitaron primero por lo de la feria y luego ya se canceló lo de la feria, y ya la nave 1 no está funcionando, además porque ya no se requiere, porque la afluencia ha disminuido. Pero hoy en día hay más de 200,000 tabasqueños que borraron su adeudo con la comisión por el simple hecho de haber firmado el convenio Adiós a tu deuda. Esos 200,000 tabasqueños también pasaron en automático a la tarifa 1F. Entonces, me parece que es un programa positivo que la gente tiene que aprovechar, que ver como una oportunidad para resolver el viejo problema. Y entonces, el Adiós a tu deuda es una cosa, y este es un aporte gubernamental único para los meses de la contingencia, abril y mayo. No va a ser permanente, es solamente un apoyo ahorita que está la gente, digamos, confinada en cuarentena entre sus casas, y que evidentemente hay una tendencia a tener un mayor consumo de electricidad. El adiós a tu deuda, pues obviamente se ve impactado por todo lo que estamos viviendo de esta emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo se mantendrá la posibilidad de inscribirse en este programa? Bueno, acuérdate que tuvimos un primer programa que terminó en octubre, luego se hizo una ampliación que va hasta el 28 de mayo, a finales de mayo,
y hemos tenido pláticas con la comisión porque sabemos que aunque se ha detenido en este momento por la pandemia, por la propia situación que estamos viviendo los mexicanos, sabemos que una vez que esto concluya, hay mucha gente que ha estado interesada en seguir beneficiándose del programa. Entonces hemos tenido pláticas, el señor gobernador directamente ha platicado con el director general de la CFE para valorar la posibilidad de extenderlo un plazo más allá del mes de mayo que está considerado actualmente la ampliación. Entonces, ¿podremos decir que será un hecho que se amplíe esta posibilidad del programa? Bueno, sí, claro, ya lo hemos planteado, la comisión ha tenido pues una buena actitud en esto, porque primero pues también les conviene a la comisión que el mayor número de gente se vaya regularizando y vayamos dejando atrás el tema del no pago de la electricidad, porque este es otro tema, Manuel, que lo estamos viendo ahora. En la medida que la comisión va teniendo más recursos, la comisión es una empresa, entonces la comisión puede hacer mayores inversiones en infraestructura que tradicionalmente en Tabasco había sido rezagada por la falta del pago de numerosas familias, como el caso de los transformadores, ampliación de la red eléctrica, ampliación de los voltajes que hoy requiere el crecimiento de la población, el crecimiento de las empresas, de las industrias que demandan altos consumos de electricidad. Entonces la comisión tiene que hacer fuertes inversiones en Tabasco y la única manera que los puede hacer es teniendo más recursos, y esos recursos vienen del pago de los recibos de los ciudadanos. Entonces hay un triple beneficio, no nada más se nos dio una tarifa más económica, hay el borrón y cuenta nueva de los adeudos de gentes de más de 22, 24 años, y además el tema evidentemente que mencionábamos de la tarifa. Insisto, con las personas que no tienen medidor todavía, que tienen la preocupación de cómo les van a tomar la lectura, cómo les van a decir cuánto están consumiendo. Mira, este aporte gubernamental que está haciendo es para los clientes que estén al día en sus corriente, en sus pagos. Evidentemente no tendría sentido hacer un aporte a la comisión para agentes que están en resistencia civil todavía o que no pagan. Es para quien tiene la presión de pagar su recibo y de seguir al día, de seguir como un cliente ordinario aportando su pago a la comisión por el servicio que le presta del uso de la electricidad. Entonces, la gente que no tiene medidor, lo decíamos hace un rato, es o una de dos, o porque están en resistencia civil, o porque habiendo hecho el contrato recientemente o de algunos meses para atrás, no ha podido la comisión instalarle su medidor para establecer un consumo real. Entonces ahí me parece que tienen que hablar al 071. Hemos platicado con la comisión este tema antes de salir esta entrevista, y la comisión tiene los medidores listos, les hicieron entregas de medidores nuevos que tienen el stock suficiente para todas aquellas personas que hablen en este momento. La comisión pueda instalar los medidores a la brevedad posible para poder ya tomar su lectura de manera normal. Hay quienes prevén que por esta contingencia que estamos pasando, esta emergencia sanitaria, se van a complicar todavía mucho más las cosas en relación al pago del servicio de energía eléctrica. José Antonio, ¿tienen considerado este escenario? Bueno, es evidente, Manuel, que este tipo de situaciones inéditas, imprevistas, obviamente los recursos que el gobierno del estado hoy tiene que invertir en los hospitales, en capacitación, en comprar equipos médicos que van a hacer falta, sobre todo en esta fase 3 que estamos por iniciar, pues son imprevistos para todo el mundo. El gobierno federal ha anunciado apoyos importantes, y aquí me voy a permitir retomar un tema también que es complementario a lo que está haciendo el gobernador Adán Augusto López Hernández, que es el acuerdo que acaba de anunciar el secretario de Hacienda, donde, acuérdate que ahorita hay una tarifa que se denomina DAC para usuarios domésticos, que son los de alto consumo, los que rebasan 5,000 kilowatts. Esas personas, una vez que rebasan los 5,000 kilowatts, se dispara el precio del kilowatt hora de manera impresionante. Entonces, lo que ha establecido el gobierno federal es en estos meses de la contingencia topar hasta los 5,000 watts, es decir, si te pasas de 5,000 watts,
te van a seguir aplicando como si no hubieras rebasado los 5,000 watts. No vas a entrar en tarifa DAC durante estos 2 meses hasta fines de mayo, salvo que haya algunas otras disposiciones que se pueda ampliar este plazo. Pero lo importante es que las personas que hoy consumen 6,000, 7,000, 8,000 kilowatts, o más aún los que consumen 4,000 o 3,500, que están consumiendo más luz en este momento en su casa, que pudieran rebasar los 5,000 y entrar en tarifa DAC, no van a entrar en tarifa DAC, van a tener la tarifa baja del el sistema tarifario normal de todas las tarifas del país, desde la 1A, C, D, F, todas las tarifas que incluye el país. No van a entrar nadie en DAC en estos meses de la contingencia. Me parece que es un apoyo, porque mucha gente que hoy consume, por ejemplo, que paga un recibo ya de 2, 3 mil pesos bimestrales, esa gente que están ahorita en su casa encerrados con todos sus hijos, que prenden los aires acondicionados, seguramente hubieran llegado a la tarifa DAC, hubieran consumido en lugar de 3,000, 6,000 o 7,000 kilowatts. Pues esa gente, todo el mundo se va a beneficiar en todo el país. Es una medida anunciada por el gobierno federal y que la Comisión Federal de Electricidad tiene que aplicar. Entonces son medidas complementarias junto con las que anunció el señor gobernador, que como lo dijimos hace un rato es para las clases más vulnerables, para la gente que menos recursos tiene. Para esos sectores es el apoyo y el aporte del gobierno del Estado. Son las 8:29. Hay personas que nos han enviado ya dudas que tienen sobre la situación que se está viviendo con CFE. Vamos a la pausa, regresamos, atendemos las llamadas que nos hacen llegar. Telereportaje. Seguimos adelante en esta plática con José Antonio de la Vega, titular de la SEDENER. El asunto que estamos abordando, el del subsidio a las tarifas de energía eléctrica por el mes de abril y mayo, anunciado por el gobernador Adán Augusto López. José Antonio, varias llamadas del auditorio. Hermenegildo Morales Osuna pregunta que, bueno, él más bien dice que paga el servicio de luz bimestral. El último bimestre corre del 17 de marzo al 17 de mayo. Pregunta, ¿cómo le aplicarán este subsidio? Bueno, acuérdate que la facturación es posterior a los meses de consumo. Pues, por ejemplo, hay gente que le va a llegar su recibo, por ejemplo, al 11 de abril. Una de las preguntas que hacía la gente ahorita en el chat de la BT. Pues esa gente que ya le facturaron con fecha 11 de abril, no quiere decir que es el consumo de esos 11 días de abril. Es consumo de meses anteriores que le llegó el recibo el 11 de abril. Pero su consumo del 1 de abril al último día de abril y del 1 de mayo al último día de mayo es el que va a tener subsidio gubernamental, independientemente que se los facturen en mayo o en junio posteriormente. Entonces, es nada más el consumo de abril y mayo lo que va a recibir los que van a beneficiarse con este aporte del gobierno, independientemente de que se los puedan facturar posteriormente. Neftalí Cambrano Pérez te pregunta, José Antonio, ¿cómo le van a hacer para verificar la lectura del medidor? Porque no pasa nadie tomando lectura y los recibos llegan carísimos. Bueno, sí han estado pasando las gentes de la comisión, pasan en diferentes horas del día. Habría que precisar en el caso el caso particular de esta persona, yo le recomiendo que hable al 071 y que explique a la comisión que no han pasado a tomar su lectura, pero seguramente la comisión lo va a hacer en estos días y a veces se atrasan, pero la comisión es la principal interesada en poder establecer la lectura para poder hacer el cobro. Y la comisión está haciendo estos esfuerzos adicionales a partir de la firma de este convenio para poder regularizar y poder tomar todas las lecturas de los que pueden estar hasta 450 kilowatts por hora. Prodoxima Álvarez Narváez te pregunta, ¿cómo puede hacer contacto contigo porque le urge hablar para plantearte un tema? Bueno, damos aquí el teléfono para que nos contacte aquí en la Secretaría y te lo voy a pasar en este momento. ¿Hay todavía actividad en la Secretaría? Sí, tenemos una actividad con guardias, con los subsecretarios, los directores. Venimos unos días unos, otros días otros. La idea es no estar
aglomerados todos. No tenemos contacto con el público porque pues, no tenemos atención al público en la Secretaría. Las reuniones que teníamos con las empresas petroleras, parte de nuestra actividad, evidentemente se han suspendido en este momento de la contingencia. Bueno, aquí voy a dar un teléfono que es el 310-0350. Repito, 310-0350, extensión. Aquí te digo la extensión. 350-62. 8 de la mañana. 310-0350, extensión 350-62. Y ahí vamos a estar atentos para atender a cualquier duda de las personas que quieran hacer. Rosario Elena Hernández López te dice, más bien le dice a la CFE que su recibo pasado le llegó de 307 pesos y que acaba de recibir uno nuevo que le llegó de 1,150 pesos. Pregunta si el pueblo va a pagar el subsidio que el gobernador anunció debido a la contingencia, ya que mencionó realizarían un descuento. Entonces, el pasado de 307, el actual de 1,150. Bueno, ahí lo que estamos subsidiando es el consumo. Es decir, si ella por ese dinero ahora tiene un consumo de 600, 700 kilowatts, pues no entra dentro de los rangos establecidos en este aporte gubernamental, en este nuevo convenio con la CFE. Reiteramos, es hasta 450 kilowatts, que deben ser recibos que fluctúan entre los 320, 315 pesos y 400 pesos bimestrales. Silverio Guzmán León dice que tiene un pago atrasado de luz, ya que trabaja en un restaurante y desde hace un mes cerró. Pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede beneficiarse de este subsidio que está proponiendo el gobierno? Bueno, si es un restaurante, evidentemente sale del esquema de Él trabaja en un restaurante, entiendo, no le están pagando, entiendo, está en su casa porque ya el restaurante no está funcionando. Él dice que trabaja en un restaurante. No, tendría que ponerse al corriente con la comisión porque el convenio es para clientes que estén al corriente en sus pagos, porque cuando él habla de una deuda no sabemos si es una deuda de cuántos meses o de qué monto. Pudiera ser alguien que esté en resistencia civil. Si él tiene un adeudo que pueda ponerse al corriente y no rebase los 450 kilowatts, va a recibir un aporte del 50% de su recibo como aporte del gobierno del Estado. Jorge Hernández Pérez, te dice José Antonio que él tiene medidor en su casa y no acuden a tomarle la lectura, luego le llega el recibo muy caro. Es una denuncia que hace. Juan Hernández Pérez te pregunta si los que pagan por anticipado mensualmente por tarjeta inteligente estarán considerados en el apoyo debido a la contingencia, porque solo mencionan que el apoyo es para quienes pagan bimestral. Ya hablábamos de eso hace un momento. Sí, los de las tarjetas pospago. También ellos pagan mensual. Y en su consumo del mes de abril pagarían, y en su consumo del mes de mayo que pagarían cada mes, no deberán rebasar 225 kilowatts porque el convenio es 450 kilowatts al bimestre, es decir, 225 kilowatts promedio por mes. Tomás Pérez Lázaro comenta en relación a la entrevista, dice que la ayuda debe ser pareja porque todos padecen la pandemia y no todos están laborando. Además recortaron los salarios, estando en casa se consume más, que eso es algo también que se ha dicho, que ahora pues están todo el día en casa con estos calores, pues se tiene mucho más el consumo, ¿no? Que cuando es normal que los niños van a la escuela, que los papás o la mayoría de los padres salen a trabajar, etcétera. De este mismo tema, fíjate, César Hernández Yabur es empresario y él dice, Yucatán, un estado que el mismo gobernador Adán Augusto López dijo no estaba mejor que Tabasco, pero Yucatán condona la energía eléctrica a todos por parejo y reparte 1,800,000 despensas en 3 semanas. Dice, se escuchan más mal con lo que está proponiendo el gobierno de Tabasco, José Antonio. Mira, en el caso de Yucatán, inclusive financian menos kilowatts que nosotros. El gobernador de Yucatán anunció el mismo apoyo de nosotros, el 50% del consumo, a quienes no rebasen los 400 kilowatts
hora mensuales, bimestrales. En el caso del gobierno del estado de Tabasco, el gobernador lo amplió todavía 50 kilowatts más. Es decir, en el caso de Yucatán, el apoyo no es mayor al nuestro. Y en el caso también, el gobernador ha anunciado apoyos alimentarios a la población y otros que una vez terminada esta pandemia, para la recuperación económica de las familias. Creo que el gobernador ha sido sensible a este tema de manera muy particular y además la obra pública se va a intensificar una vez que pasen esta pandemia, que pase la fase crítica, para poder reactivar la economía, generar los empleos que el Estado está necesitando. Pero para compararnos con el tema que estamos hablando hoy del aporte gubernamental, en el caso de Tabasco, estamos subsidiando a un mayor número de clientes porque lo hacemos por 450 kilowatts y Yucatán solamente por 400. Por 400, pero parejo, ¿no? No, pues es parejo igual también nosotros, porque son todos los que consuman hasta 400 kilowatts en el caso de Yucatán y todos los clientes domésticos que consuman hasta 450 kilowatts en el caso de Tabasco. Obviamente, aquí estamos excluyendo los que no pagan, porque pues eso no hay que subsidiarles nada, no están pagando nada, siguen en resistencia civil y solamente hablamos de clientes regularizados y todos son domésticos. También en Yucatán solamente se apoya a los domésticos, como el caso de Quintana Roo también a los domésticos y en el caso de Tabasco a los domésticos. Nadie ha considerado a las empresas porque reiterábamos que a pesar de que están viviendo una crisis las empresas y que se van a buscar mecanismos para ayudar a las pequeñas y medianas empresas una vez que pase la contingencia, las empresas tienen fines de lucro, es decir, parte de la electricidad que consumen es para obtener recursos que provienen de lo mismo. Empresas, fábricas que utilicen la electricidad como parte de su dinámica económica para producir sus negocios. Y en el caso de los domésticos, pues simplemente es un uso para vivir, el refrigerador, el ventilador, el aire acondicionado, la luz. Entonces son cuestiones distintas, ya lo mencionábamos hace un rato. Pero en el caso de Yucatán, exactamente el caso de Tabasco, igual el caso de Quintana Roo. Todos los clientes domésticos que no rebasen 450 kilowatts hora se verán beneficiados a lo mismo que Yucatán con 400 y en Quintana Roo con 500 kilowatts. Quintana Roo lo hace por 500, son los únicos 3 estados que lo están haciendo a nivel de toda la República y creo que es un esfuerzo muy importante que hacen estos 3 gobiernos y particularmente el gobierno del estado por apoyar a los grupos más vulnerables de nuestra población. No debemos olvidar los grupos más vulnerables, los de menor ingreso, los que salen todos los días a ganarse la vida, pero que además están al corriente en sus pagos. O sea, gentes que hacen el esfuerzo por pagar el recibo y que obviamente implica un gasto a su escasa economía. Entonces 500 kilowatts en Quintana Roo, 450 en Tabasco y 400 en Yucatán. Los únicos 3 estados que están implementando este programa de subsidio. Es correcto. El IBET de Los Santos Hernández te pregunta a José Antonio, ¿a partir de qué mes se reflejará el subsidio? ¿Será en automático? ¿Hay que inscribirse? Y hablabas de eso, decías que es abril y mayo y que es en automático. Tito Custodio Cortázar pregunta a José Antonio de la Vega, ¿qué pasará con los que aún no han hecho nuevo contrato de luz debido a la contingencia? ¿Habrá prórroga o ya no? Bueno, la comisión está abierta siempre a que la gente acuda a hacer sus contratos. Hay gente que todavía está en la resistencia civil que puede pasar a firmar el convenio de adiós a tu deuda, no únicamente para ya tener su medidor, entrar en la regularidad, eliminar su adeudo, acuérdense que el adeudo del convenio de adiós a tu deuda es un adeudo de abril para atrás del año 2019. Ya los que tienen adeudos a partir del 31 de mayo, o sea, a partir del 1 de junio, para acá, ya son adeudos nuevos. Esos ya no entran en el convenio de adiós a tu deuda. Solamente del 31 de mayo para 20 años atrás, esos adeudos son eliminados, son prácticamente condonados por la comisión al firmar el convenio adiós a tu deuda. Se pasa a la tarifa 1F y te ponen un medidor. Eso es lo que estamos buscando, que podamos entrar en la regularización para podernos beneficiar de las inversiones que la comisión tiene que hacer y que está consciente que lo tiene que hacer,
pero que requiere esos recursos para poder hacer estas inversiones. Francisco Javier Rodríguez Natarén pregunta a José Antonio de la Vega si todavía se puede firmar convenio con CFE y hasta cuándo. Sí, nos decía José Antonio que sí, hasta el 26 de mayo. Sí, hasta el 28 de mayo, en la fecha actual de la ampliación que se hizo del convenio Adiós a tu deuda. Pero como mencionamos hace un rato, vamos a buscar dar facilidades para que este convenio pueda ampliarse y la gente se siga beneficiando. Mientras más se tarden en firmar el convenio de tu deuda, más acumulan de adeudo del 1 de junio para acá, del año 2019. Entonces se está como que generando un nuevo adeudo impagable. Por eso la gente que ya se regularizó, la gente que ya está pagando, ya entró en una regularidad con la comisión, ya están pagando sus recibos y ya se benefician también de la tarifa 1F, que es la más barata del espectro eléctrico. Sara Espinosa Martínez pregunta ¿por qué solo están haciendo descuento a los que consumen 450 kilowatts? Nadie consume esa cantidad con los calores que hay en el estado. ¿Qué ayuda es esta que se está dando al pueblo? Y bueno, si nos están pidiendo que nos quedemos en casa, pues mucha gente, José Antonio, inconforme porque es una tarifa que dice no beneficia a todos. Bueno, esta persona menciona que casi nadie consume eso. Pero lo cierto es que en el histórico estadístico son casi 145,000 personas, que es la población que se va a beneficiar. Y evidentemente a todas esas personas que han consumido de 450 para abajo, los combinamos a que tengan un uso más racional de la electricidad para que no rebasen este consumo y puedan beneficiarse del 50% del aporte gubernamental. Y más allá, a quienes consumían 500, que quedaron de alguna manera fuera de este histórico estadístico, si consumen menos porque ahorran luz, porque hacen un uso eficiente de la electricidad, pueden entrar dentro del rango de los 450 y beneficiarse de este adeudo y ampliar el número de la población a más de 145,000. José Antonio, entonces, para todas aquellas personas que todavía tengan dudas, que quieran hacer una consulta, que llamen a la Sedener, a este número que nos diste, el 310-0350, extensión 35062. ¿Ahí los van a atender? Es correcto, ahí va a haber una persona que vamos a estar informándole de los detalles, pero reiterándole a la población, todo el consumo de los usuarios domésticos del mes de abril y mayo, que son los meses fuertes de la contingencia que se nos ha convocado por el Consejo de Salubridad a estar en nuestras casas, todos esos clientes que consuman hasta 450 kilowatts hora en ese bimestre de abril y mayo serán beneficiados con un aporte gubernamental, un subsidio que pagará la mitad de su recibo. Eso es lo que se trata este convenio. Es un apoyo que ha anunciado el señor gobernador junto con otras medidas importantes para apoyar exclusivamente a los grupos más vulnerables. No se podría, Emanuel, apoyar a toda la población. No habría los recursos para ello. Estamos frente a una emergencia sanitaria muy importante y por eso el gobernador hace estos esfuerzos con todo el gobierno del estado, con recursos que provienen de ahorros del uso más eficiente y racional que se ha hecho del presupuesto del estado, y por eso es que el gobernador estuvo en condiciones de anunciar este importante apoyo para los grupos más vulnerables. Pepe Toño, yo agradezco esta comunicación importante, poner la claridad a este asunto para que la gente tenga la información adecuada. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias, Manuel, por la oportunidad, y a nombre del gobierno del estado, de nuestro señor gobernador, le decimos a los tabasqueños, quedémonos en casa, mantengamos todas las recomendaciones que se nos han hecho por parte del gobierno federal, por el sistema de salud federal, el Consejo de Salubridad, y mantener distancia, entender que esto es un tema serio. Hay gente todavía que te dice en las calles que no creen en eso del coronavirus, gente que lo toma a la ligera. Creo que vamos a entrar en la fase más difícil y es muy importante que la población tome conciencia en las comunidades rurales, en las ciudades, de que debemos mantenernos aislados hasta pasar la fase más difícil de esta contingencia tan grave. Así es, José Antonio, de hecho ya se está viviendo. Informábamos que en 24 horas
se confirmaron 57 nuevos casos. Esto es que ya estamos entrando a la fase más complicada, como bien mencionas, y hoy más que nunca es importante que todo el mundo se quede en casa. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Emanuel. Un saludo a todo el auditorio, a los tabasqueños. Buenos días.